Nos dice, la Biblia, hermanos, nos habla en alegoría respecto al Señor. Y la Biblia nos hace entender que el Señor, nuestro Dios, hermanos, es una viña. Y nosotros, hermanos, somos los pámpanos. Todo aquel, hermano, que en la antigüedad tenía una viña y hasta la fecha, quien tiene un huertito, ¿qué espera de ese huerto? Pues que ese huerto dé fruto, ¿verdad que sí? Y el Señor así espera de nosotros, hermanos. Él espera que sus viñas den fruto, que produzcan uvas y que a su vez esas uvas se conviertan en vino. De una manera simbólica, hermanos, el vino en la Biblia representa fruto y también representa gozo. Plasmando esta verdad bíblica en nuestras vidas, hermanos, entonces Dios nos ha dado a nosotros, como sus hijos, viñas. Esas viñas podríamos decir que es nuestra comunión que tenemos con Él. ¿Sí me están entendiendo? Y Dios también, hermanos, nos ha dado a veces un ministerio, y ese ministerio Dios espera que nosotros demos fruto con ese ministerio, con nuestro servicio a Dios. Nuestra familia también es una viña y Dios espera que nuestra vida, nuestra familia rinda frutos. Él quiere, hermanos, que tanto en nuestra iglesia, en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio, en nuestra familia, demos fruto. Él quiere que demos vino. Él quiere que tengamos fruto, que haya gozo en nuestra íntima comunión con Él. Dios quiere también, hermanos, por esa razón de que nos ha dado esas viñas, que nosotros cuidemos esas viñas. ¿Sí me está entendiendo? Dios quiere que cuidemos nuestra comunión con Dios. Dios quiere que cuidemos nuestra familia. Dios quiere que cuidemos nuestro ministerio. Y es el mismo Dios, hermanos, que nos advierte de aquello que puede echar a perder nuestras viñas, justo antes de que estas viñas produzcan fruto. El texto que acabamos de leer, ahí en Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: cazadnos las zorras pequeñas. Pero cheque la frase final que dice que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. La palabra que están en cierne quiere decir, hermanos, que ya están a punto de dar fruto, pero a veces vienen esas zorras pequeñas y las echan a perder. ¿Sí me están entendiendo? Y es bien peligroso esto, hermanos. Ahora, dice las zorras pequeñas. Nos hace entender, hermanos, que no son solamente las cosas que consideramos grandes y escandalosas, sino que esas cosas insignificantes, hermanos, inofensivas, son las que pueden destruir nuestras viñas. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Hay cosas que parecen inofensivas, esas insignificancias aparentes, como por ejemplo escuchar música mundana, que a veces decimos, no es tan malo, no va a pasar nada. Pero, hermano, esas cosas tan pequeñas pueden destruir nuestras viñas. ¿Sí me están entendiendo? Cosas tan insignificantes como la música mundana, ver cosas que no debemos de ver, hermanos. Mire, ahora no solamente hay que cuidarnos de la pornografía, pero ahora de todo lo que pasan ahí en la televisión, hermanos, uno se tiene que cuidar. Luego hay hombres, hermanos, que dicen, quiero ver las noticias, y específicamente quieren ver cuando dan el reporte del clima. ¿Sí me están entendiendo? Y ya sabe por qué la quieren ver. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y hay que cuidarnos de ver cosas indebidas. Y a veces pensamos, no, eso no nos va a dañar, eso no va a echar a perder mi viña, pero sí la puede echar a perder. ¿Sí me está entendiendo? Muchas veces también, hermanos, el dejar de leer la Biblia, que parece insignificante, pero puede traer destrucción a nuestra viña. Dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de ir a la iglesia o alguna de las actividades de la iglesia, hermanos, hace que nuestras viñas sean destruidas. Permitir que alguna mala palabra salga de nuestra boca y que es algo muy insignificante puede echar a perder nuestras viñas. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Hay cosas, hermanos, también que parecen insignificantes, pero por ejemplo, el hablar con algún excompañero del pasado por las redes sociales que parece insignificante, también puede destruir su viña. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Dios nos advierte que debemos de cuidar nuestras viñas porque Él quiere que demos fruto. Y pudiéramos, hermanos, mencionar muchos ejemplos vivos y latentes de esas zorras pequeñas, hermanos, que pueden echar a perder las viñas. La instrucción bíblica, la instrucción que el Señor nos da es cazar a esas zorras pequeñas. El texto dice, cazadnos las zorras pequeñas. El Señor nos ha dado una instrucción de cazar las zorras. Ahora, recordemos, hermanos, y no olvidemos que los zorros son animalitos muy astutos. Yo no sé cuántos han visto los zorros. ¿Cuántos llegaron a ver Dora la Exploradora con sus hijos? Zorro, no te lo lleves. Los zorros, hermanos, son bonitos, pero son astutos y además son veloces.
Y sinceramente, hermanos, son difíciles de atrapar por su pequeño tamaño. Estaba estudiando un poco acerca de los zorros y en Inglaterra, hermanos, la caza de zorros es muy común porque ellos tienen grandes cultivos de trigo, de maíz, y muchas veces los zorros se meten ahí, hermanos, y empiezan a echar a perder los cultivos de Inglaterra. Y hermanos, estaba viendo que para cazar un solo zorro, un zorro pequeño, se necesita por lo menos 5 hombres a caballo y por lo menos unos 10 perros. Y muchas veces pasan un día completo persiguiendo un zorro y no lo agarran. ¿Sí me están entendiendo? Porque es bien difícil agarrar a los zorros. Ahora, las zorras, hermanos, destruyen grandes viñedos. Es decir, las zorras de las que vamos a hablar el día de hoy, hermanos, las que vamos a mencionar, pueden destruir, escúchame bien, matrimonios, pueden destruir jóvenes, pueden destruir ministerios y pueden incluso hasta destruir iglesias. Zorras pequeñas, cosas que pensamos es muy insignificante, pero hermanos, hay que tener cuidado con esas zorras pequeñas. El Señor nos advierte, caza a esas zorras pequeñas porque van a echar a perder tu viña. No vas a dar fruto. ¿Sí me está entendiendo? Eso es lo que la Biblia nos está diciendo en este texto. Ahora, es interesante ver un texto cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, que un joven, hermano, se le acerca a Jesús y le dice: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús, hermano, le dice algo muy interesante. Le dice: las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, tienen guaridas. Ahora, en esa frase, hermanos, que el Señor dice que las zorras tienen guaridas, Él está haciendo la alusión de que hay algunos pecados, hermanos, que no se ven a simple vista. Son como esas zorras que se esconden debajo de la tierra. Y hay pecados, hermanos, escondidos en nuestra alma y en nuestro corazón, que a veces pensamos, como nadie los ha visto, pues no hay ningún problema, podemos seguir así. Pero déjeme le digo, no. Tiene que sacar esas zorras que hay en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. No nos confundamos, hermanos. El aspecto del pecado, así como el aspecto de las zorras, hermanos, no es desagradable. Realmente su apariencia es linda y hasta dan ternura, hermanos. El pecado nunca se va a presentar feo. El pecado siempre se va a presentar bien lindo, bien bonito, y nos va a prometer muchas cosas, pero hermano, el final va a ser la muerte. Dice la Biblia en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hay pecados que, como las zorras, no parecen malos ni peligrosos, pero la Biblia sigue diciendo que nos puede destruir. Ahora veremos cuáles son las zorras que debemos cazar y tener cuidado para que no echen a perder nuestras viñas. Son como unas 20, pero nada más les voy a dar como 6 porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? La primer zorra, hermanos, entonces, que debemos de sacar de nuestra vida para que podamos dar fruto, hermanos, vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 11 y versículo 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. La primer zorra que hay que sacar de nuestra vida, hermanos, es la zorra de la crítica y la amargura. La zorra de la crítica y de la amargura. Vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Cuando lo tenga, por favor, hágamelo saber con un fuerte amén. Dice la Biblia: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Bien pudiéramos estar leyendo: no critiques, no chismees, no juzgues. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura o el que critica o el que juzga del hermano y juzga a su hermano, dice, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿A quién eres para que critiques a otro? Ahora, si criticáramos, hermanos, para ayudar, de alguna forma diríamos, bueno, pues qué bueno, ¿no? Una crítica constructiva. Qué bendición sería que criticáramos para querer ayudar. Pero la realidad, hermanos, la triste realidad es que muchos criticamos y nuestra crítica es para destruir, es para dañar y es para difamar. ¿Sí me está entendiendo? Para eso criticamos, y estamos hablando de cristianos. ¿Sí está conmigo? Muchos de nosotros es lo que hacemos. La realidad es que criticamos para eso, hermanos. Lo peor es que a veces el que critica, en lo mismo que critica, hace exactamente lo mismo. Vaya conmigo, ahora eso lo dice la Biblia, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, por favor. Y vea lo que dice, por favor, en el versículo 1.
Voy a ir un poco rápido, hermanos, porque son muchísimos textos. Si tiene ahí con qué apuntarlos, los apunta. Pero dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, dice la Biblia, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas o que criticas, dice la Biblia, hermanos, haces lo mismo. Y hermanos, Jesús también nos advirtió acerca de esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 3, Jesús dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y en el versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y hermano, esa zorra de la crítica la debemos de sacar de nuestra vida. ¿Sí me está entendiendo? Para empezar bien este año, para echarle ganas este año, tenemos que sacar esa zorra de la crítica. Pero esta zorra de la crítica va acompañada de la amargura, hermanos. Déjeme le digo por qué. El que critica dice, yo pudiera hacer lo que él hace, pero mejor. Y como no lo dejan hacer lo que él podría hacer mejor, se amarga. ¿Sí me está entendiendo? Y es bien peligrosa la amargura, hermanos, porque luego esto, hermanos, de andar criticando, produce amargura, y la amargura eventualmente, hermanos, hace que nos desanimemos. Por eso es que el que se desanima es el que critica. Sí nunca hace nada, pero anda de criticón y se desanima. ¿Sí ha notado eso? Es algo que no sé qué, pero es algo que no sé qué, que hace que se desanime la gente, pero por andar de criticón. Y no solamente eso, hermano, sino que a veces esa amargura empieza a contaminar a otros. Y lo peor y muy grave, hermanos, es que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y hermano, yo le quiero asegurar algo, no hay nada más peligroso y no hay nada más miserable que el que un creyente deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, usted pudiera tener todo, pero no tener la gracia de Dios y no tiene absolutamente nada. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Pudiera tenerlo todo y no tener la gracia de Dios, no tiene nada. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice la Biblia, alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y vea lo que dice, por favor, el versículo 14. Filipenses 2:14 dice la palabra de Dios, haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, lo que haga, hermano, hágalo, pero sin andar criticando. Amén. Y por eso es que la primer zorra que debemos de sacar en esta noche es la zorra de la crítica y de la amargura. La segunda zorra, hermanos, que debemos de sacar de nuestra vida es la zorra de la venganza. Vaya conmigo, por favor, ahí a Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15. La primer zorra dijimos que debemos de sacar es la crítica y la amargura. La segunda zorra es la zorra de la venganza. Vaya conmigo a Jueces 15, versículo 3 y hasta el versículo 6, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras y en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Para que podamos entender un poquito la historia, hermanos, la palabra de Dios dice que Sansón se había casado con una filistea, y dice la Biblia que habían hecho una fiesta de 7 días por la boda. Y dice la Biblia que ahí estaba Sansón, y había un montón de filisteos ahí, y él hizo un acertijo, él puso un acertijo, y él dijo, si ustedes logran adivinarme el acertijo de aquí a 7 días, yo les voy a dar un montón de cosas. Entonces los filisteos pues estaban así como de que no podían descifrar el acertijo. Entonces fueron con la esposa con la que se había casado Sansón y le dijeron, si tú no nos dices cuál es la respuesta del acertijo, te va a ir mal a ti, le va a ir mal a tu papá.
Entonces la mujer chantajeó a Sansón y le dijo, descúbreme cuál es la respuesta del acertijo, y total que lo doblegó. Y dice la Biblia que entonces la mujer fue y le dio la respuesta a los filisteos. Cuando se llegó el día, hermanos, el último día, los filisteos le dijeron a Sansón, Sansón, ya sabemos cuál es la respuesta del acertijo, y le dieron la respuesta del acertijo. Entonces dice la Biblia que Sansón pues no le quedó otra más que ir a pagar. Se fue lejos, hermanos, para él juntar lo que él había, fue a matar gente, a robarles para poder pagar su deuda. Y mientras él se fue, hermanos, el padre de la muchacha, como vio que Sansón era bien malvado, era bien, vamos a decirlo, como muy iracundo, le quitó la esposa y se la dio a su mejor amigo. Cuando llega Sansón, paga y va a recoger a su esposa y le dicen, pues denme a mi mujer. Y su papá, su suegro le dice, no, pues ¿qué crees? Que ya se la di a tu mejor amigo. Y Sansón, hermanos, pues bien contento, bien feliz. Se enojó, hermanos, y en venganza agarró estas 300 zorras, les puso unas teas, o sea, les puso lumbre en las colas y las soltó, hermanos, por donde estaban todos los cultivos. Y quemó todos los cultivos. Luego los filisteos preguntaron, ¿quién es el que hizo esto? No, pues el yerno del Timnateo. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Ellos en venganza fueron con él, lo quemaron a él y quemaron también a la esposa de Sansón. ¿Sí me está entendiendo? Venganza. Y nosotros tenemos, hermanos, que sacar la zorra de la venganza de nuestras vidas. Mire, don Ramón, no sé cuántos vieron el Chavo del Ocho, pero don Ramón le dijo al Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena, mata el alma. ¿Sí sabe qué sigue? Y la envenena. Amén. Y es verdad, no debemos de vengarnos. Sansón quiso vengarse de su suegro y lamentablemente, hermanos, hay cristianos que quieren vengarse de otros cristianos. A veces, hermanos, yo no sé, pero hay esposos que aplican esa ley de ojo por ojo, diente por diente, ¿y qué cree? Cuerno por cuerno. Sí, de veras, de veras. Y entre cristianos eso no debe de ser. Si está conmigo, hay amigos que quieren vengarse de otros amigos. Hay, no sé, ¿verdad? Yo no sé si eso sea así, pero hay pastores que quieren vengarse de otros pastores. Amén. Hay hasta líderes de iglesias, hermanos, que quieren vengarse y lo peor es de que se quieren vengar de cosas ya tiene muchísimo tiempo. Pero, hermanos, no debemos nunca tomar la venganza en nuestras manos. Debemos dejar la venganza en manos de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículo 30. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Vaya conmigo, por favor, ahí. Hebreos 10, versículo 30 y 31. Nos dice ahí la palabra de Dios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aunque a veces sea difícil, hermanos, eso, nosotros debemos, hermanos, de sufrir el agravio y dejar que Dios tome el asunto en sus manos. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago. Pero es que mi esposo me engañó, ore nomás por él y déjelo en manos de Dios. Amén. Y muchas veces suena un poco difícil, pero es lo correcto, hermanos. Usted no tome la venganza en sus manos. Entonces, la primera zorra que hay que sacar de nuestras vidas, dijimos, es la crítica y la amargura. La segunda es la zorra de la venganza. La tercera zorra, hermanos, que hay que sacar de nuestra vida es la zorra del menosprecio. Vaya conmigo, por favor, a Nehemías, capítulo 4, versículo 1 al 3. Nehemías 4, del 1 al 3, por favor. Nehemías, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y vea lo que dice versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita,
el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, dice, si subiera una zorra, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo derribará. Ahora, todos, hermanos, en alguna ocasión hemos menospreciado algo. Y en este caso, hermanos, estaba Tobías menospreciando el muro que se estaba edificando. Ahí estaba Nehemías junto con otros judíos tratando de edificar el muro, hermanos, que habían derribado cuando había venido la conquista. Y ellos estaban tratando de edificar el muro y Tobías dice, si una zorra se sube en ese muro, lo va a derribar. Ahora, muchos cristianos actuamos igual que Tobías, hermanos. A veces menospreciamos el muro que aquellos creyentes, que aquellos convertidos están construyendo para santificarse. Déjame le digo algo, hermanos. No todos, pero hay verdaderos creyentes, hay verdaderos cristianos. Hay cristianos que de veras quieren consagrarse ellos y sus familias. Hay verdaderos cristianos que quieren vivir una vida en oración. Hay verdaderos cristianos que sí quieren leer su Biblia, que sí quieren ayunar. Hay verdaderos cristianos que sí se quieren involucrar en la obra de Dios. Hay verdaderos cristianos que sí quieren cambiar. Yo no sé si usted sea uno de esos, pero luego llega el Tobías, llega el cristianito Tobías. ¡Ay, santurrón! Ahí viene el aleluyo, aguas, porque él hasta anda flotando. ¿Sí me está entendiendo? Y menospreciamos aquello que ellos están intentando edificar. Menospreciamos el muro que ellos están edificando. Solemos decirles muchas cosas y menospreciarlos, escarnecerlos y hacemos burla de su esfuerzo. Lo más indignante, hermanos, es que aún en nuestras propias vidas, de los que no queremos muchas veces santificarnos, consagrarnos, echarle ganas a la obra de Dios, aún nosotros mismos en nuestras propias vidas menospreciamos aquellas herramientas que son para edificar nuestros propios muros. Porque déjeme le digo algo, hermano, muros para guardar a nuestra familia y muros para guardar nuestro ministerio y muros para guardar nuestra comunión con Dios se edifican con lectura bíblica. Muros se edifican con oración y ayuno. Muros se edifican con altares familiares y con asistencia a la iglesia. Pero muchas veces, hermanos, nosotros menospreciamos esas cosas. ¿Cómo es que lo menospreciamos? Nada más con el simple hecho de no practicarlo, estamos menospreciando las herramientas para edificar esos muros. Amén. Y por eso, hermanos, muros están débiles. Y por eso cuando llega un Tobías, puede decirnos igual que como le dijeron aquí, si una zorra se sube a ese muro, te va a derribar. Y sí, hermano, porque nosotros no hemos construido verdaderos muros que aguanten. Por eso viene cualquier problemita y nos desanimamos. ¿Sí está conmigo? Y por eso es que hay que sacar esa zorra, hermanos, del menosprecio. Dios, hermanos, nos dice que no menospreciemos sus cosas, no menospreciemos las cosas de Dios, hermanos. No menospreciar las cosas de Dios, hermanos, es algo vital en la vida del creyente. Hoy en día, hermanos, muchos creyentes desprecian las cosas de Dios. Hoy en día es bien fácil cambiar la Biblia por el celular. Es bien fácil cambiar la oración por una película. Sí me está comprendiendo. Es bien fácil cambiar el culto por ver el culto en vivo. Sí están conmigo. Y poco a poco menospreciamos las cosas de Dios. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, por favor. Capítulo 32. Y vea lo que dice en el versículo 15. 32:15. Dice la palabra de Dios, pero engordó Jesurún y tiró coces. Dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, dice la Biblia, abandonó al Dios que lo hizo. Y dice ahí, y menospreció la roca de su salvación. Y hermano, cuidémonos nosotros de ser como Jesurún, que menospreciemos, que abandonemos a nuestro Dios. Y mejor yo le animo, hermanos, a que seamos como el profeta Samuel. La palabra de Dios dice en 1 de Samuel 3, en el versículo 19, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces, la primer zorra que hay que sacar de nuestras vidas, dijimos, es la crítica y la amargura. La segunda, hermanos, es la venganza, la zorra de la venganza. La tercera, hermanos, es la zorra del menosprecio. La cuarta, hermanos, es la zorra del descuido espiritual. Mira, hermanos, muchos de nosotros hemos descuidado, en esta pandemia, hermanos, muchos descuidaron su vida espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta? Se enfriaron. Sí está conmigo. Muchos ya no quisieron saber nada de Dios.
Gloria a Dios que algunos pues no dejaron que su vida espiritual viniera en decadencia, pero muchos sí. Vaya conmigo por favor al libro de Lamentaciones y vea por favor lo que dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 5, versículo 17, hermanos. Lamentaciones, capítulo 5, en el versículo 17 y versículo 18, dice la palabra de Dios de la siguiente forma: por esto, dice, fue entristecido, dice, nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Y vea lo que dice en el versículo 18, ¿sí lo tiene? Dice, porque el monte de Sión que está asolado, dice, zorras andan por él. Zorras andan por él. Hay muchos creyentes, hermanos, o habemos muchos creyentes que estamos infestados de zorras en nuestras vidas, y por eso, hermanos, no podemos alcanzar bendición. La palabra de Dios nos dice que el monte de Sión, espiritualmente y de una manera simbólica, representa la tierra prometida a donde Dios quiere que lleguemos. Dios quiere que lleguemos a esa tierra donde fluye leche y miel. Dios quiere que nuestra vida sea así, una vida llena de bendiciones. Pero vemos, hermanos, que no hay vidas llenas de bendiciones. Y cuando estoy hablando de bendiciones no me refiero únicamente a lo material, pero me refiero, hermanos, a que a veces hay salud, que estamos en paz, que estamos bien. Y muchas veces vemos vidas, hermanos, estériles, vemos vidas desérticas, vemos vidas asoladas, y no es más que por una sola razón, hermanos, que hay una plaga de zorras en las vidas de esos creyentes. Zorras andan por esas vidas, ¿sí me están entendiendo? Es por nuestro descuido espiritual, hermanos, que esas zorras entran a nuestras vidas, entran a nuestras familias, entran a nuestro ministerio, y a veces entran porque hay un exceso de confianza de decir, no van a entrar, pero hermanos, un pequeño descuido puede hacer que nuestras viñas sean destruidas. Trabajo es que una zorra se meta, porque después vienen más y más y más y más. Es como los ratones. ¿Cuántos se les ha metido un ratón en su casa? Se mete uno, hermanos, y ya al ratito tiene ahí la plaga. ¿Sí está conmigo? Como las cucarachas. Así son las zorras, hermanos. Usted descuida su vida espiritual tantito, se mete una zorra y al ratito va a estar infestado de zorras en su vida y no va a poder alcanzar bendición. Por eso el apóstol Pablo nos dice, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No descuidemos entonces, hermanos, nuestra vida espiritual, no descuidemos entonces nuestra comunión con Dios, no descuidemos nuestra lectura bíblica, no descuidemos la oración, no descuidemos nuestra asistencia a la iglesia, no descuidemos, hermanos, el altar familiar, no descuidemos nuestro testimonio. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 2, Hebreos, capítulo 2, y vaya conmigo al versículo 1 y hasta el versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, y vea por favor lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y hasta el versículo 3, la Biblia nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, dice la Biblia, que nos deslicemos, amén. Y él está diciendo, hay que tener cuidado porque si no puedes caer. Dice versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y aquí en este texto, hermano, no estamos hablando de que la salvación se puede perder, sino que, hermano, usted debe de entender que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Señor quitó la ropa sucia que nosotros traíamos, los harapos, y Él nos puso vestiduras blancas. Y Él espera, hermanos, que cuidemos esas vestiduras, que cuidemos nuestra salvación, es decir, que cuidemos esas ropas limpias que Él nos ha puesto, que cuidemos nuestro testimonio que Él nos ha dado y que no le ensuciemos, que no la manchemos con el pecado. ¿Sí me está entendiendo? Eso es a lo que se refiere. Dice la Biblia en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y hermano, por eso es que debemos de sacar la zorra del descuido espiritual, para no ensuciar el testimonio que ahora Dios nos ha dado. Hermano, tardamos muchísimo tiempo en que gente diga, ay, mira, ya cambió.
pero en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, con alguna cosita que hagamos, inmediatamente la gente puede decir, ya sabía, nunca va a cambiar. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que hay que cuidar, hermanos, nuestro testimonio, hay que cuidar nuestra vida espiritual, hay que sacar esa zorra, cuide su testimonio, cuide su vida de las zorras. La siguiente, hermanos, no sé cuál es, creo que es la 5 o la 6 o no sé, pero la que sigue, hermanos, es la zorra de la cobardía. La zorra de la cobardía. Vaya conmigo al libro de Lucas, ya casi acabamos, hermanos, así dice el pastor siempre. Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32. La mentira de todo pastor, ¿verdad? Ya voy a acabar. Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32. Y vea lo que dice ahí la palabra de Dios, queridos hermanos. Lucas 31 al 32. Nos dice la palabra de Dios. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, le estaban diciendo al Señor Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Hermanos, Jesús no era cobarde respecto de enseñar la verdad. Si está conmigo, Jesús era directo, Jesús iba a lo que iba, Jesús no se escondía, Él predicaba duro contra el pecado. Y Él le predicó duro a Herodes, hermanos, un gobernante. Él no le importaba quién fuera, si eran gobernantes como Herodes, o si eran líderes religiosos como los escribas, como los fariseos, como los saduceos. Ni siquiera le importaba que fueran los mismos sumos sacerdotes. ¿Sí está conmigo? Él agarraba y les predicaba. Él no se andaba escondiendo, hermano. Al contrario, Él les decía hipócritas. Él en el mismo templo, enfrente de la gente que ellos enseñaban a la gente, hermanos, Él les decía, ustedes son unos hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía. Generación de víboras. ¿Sí está conmigo? Porque Él no era cobarde, hermanos. Él le predicaba a todos. A Jesús no le importaba y no le temblaba tampoco la voz. Algunos siervos, hermanos, lamentablemente, incluso algunos cristianos, no predican la verdad y es únicamente por el temor que tienen. Creyentes no denuncian el pecado por temor. Hoy en día, hermanos, las iglesias a veces están llenas de tantas cosas, hermanos, de maldicientes, de perversos, de ladrones, de borrachos, de adúlteros, de fornicarios, hermanos, de chismosos, hasta de jotos. Luego hay iglesias, hermanos, que están llenas. ¿Y sabe por qué es? Porque a veces no se denuncia su pecado, porque les tienen miedo. Tienen miedo de decirle al borracho, eres un borracho y si no te arrepientes, Dios te va a hacer juicio. Amén. A veces tienen miedo algunos cristianos de decirle a su propia familia, ahí lo que estás haciendo está mal. Sí están conmigo. Y tenemos que sacar esa zorra de esa cobardía y ser como Jesús. Sí está conmigo. Pero suena difícil, yo sé que es difícil, hermanos. Pero vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 13, versículo 4. Ezequiel, capítulo 13, versículo 4 y versículo 5. Debemos de sacar la zorra de la cobardía, hermanos. Hay creyentes que no denuncian el pecado por cobardía. Y es que déjeme le digo esto, hermano, hay creyentes con una zorra metida en sus bocas que no los deja hablar. Ese es el problema, de que tienen esta zorra de la cobardía metida, hermanos. Dice ahí Ezequiel capítulo 13, versículo 4 y versículo 5. Dice así, ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. ¿Les dije Ezequiel? 13, 4 y 5, sí. 4 y 5. Como zorras, dice, en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Dice versículo 5, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y hermano, muchas veces nosotros andamos igual, no denunciamos el pecado. En Isaías capítulo 56, en el versículo 10 y en el versículo 11, no lo busque, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos, dice la Biblia,
perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos, dice la Biblia, no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno, dice la Biblia, busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dice la Biblia, hermano, que hay creyentes que son como estos perros, perros mudos. Perros mudos por culpa de una zorra, hermanos. Porque esta zorra no los deja decir la verdad, no los deja decir lo que es. La zorra de la cobardía, hermanos, que no nos deja hablar, tenemos que sacarla de nuestra vida, amén. Entonces, la primera zorra que dijimos es la zorra de la crítica y de la amargura. La segunda es la zorra de la venganza. La tercera es la zorra del menosprecio. La cuarta, la zorra del descuido espiritual. La quinta, hermanos, la zorra de la cobardía. La sexta, les dije que eran como 20, amén. La sexta, hermanos, la zorra de los pecados ocultos. La zorra de los pecados ocultos. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 18 hasta el versículo 20. Mateo 18, 18 al 20. Y nos dice ahí la palabra de Dios. ¿Sí lo tiene? Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús deja en claro, hermanos, que las zorras se esconden bajo tierra. Amén. Jesús deja en claro esto, las zorras se esconden bajo tierra, en guaridas para no ser vistas. Y lamentablemente, hermanos, habemos cristianos que así queremos vivir. Lamentablemente así hay pecados en nuestras vidas que han encontrado una guarida en nuestra alma y en nuestro corazón, pecados ocultos. ¿Sí está conmigo? Pecados ocultos, que nadie sabe, pero esa zorra, hermanos, de pecados ocultos puede destruirnos. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, por favor. Hebreos 4, 13. Dice la palabra de Dios. La última zorra que hay que sacar, hermanos, la zorra de los pecados ocultos. Hebreos 4, 13. Porque, hermanos, ya basta de vivir así con esos pecados ocultos. Dice ahí en el versículo 13, y no hay cosa creada, ¿sí lo tiene? Dice la Biblia, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cheque esto, antes bien, todas las cosas, ¿qué dice, hermanos? Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, ¿qué dice, hermanos? Que dar cuenta. Y hay gente que dice, ay, pues Dios me va a juzgar. ¿Y que no te da miedo eso? ¿Se ha escuchado que gente dice, no, el único que me puede juzgar es Dios? ¿Y no te da miedo? El peligro de esta zorra, hermanos, es pensar que como nadie la ha visto, por eso todo va bien, por eso todo marcha bien. Pero no, querido hermano, no se engañe. Esa zorra quiere destruir sus viñas. Esa zorra de pecados ocultos que está escondida ahí en esa guarida de su corazón, en esa guarida de su alma, hermanos, quiere destruir sus viñas, y Dios sabe de la existencia de esa zorra. A lo mejor los demás no nos damos cuenta, pero Dios sí sabe que ahí anda esa zorra. ¿Sí está conmigo? Vaya conmigo, por favor, a Salmos, capítulo 69. Salmo 69, versículo 5, por favor. Salmo 69, versículo 5. Y vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí lo tiene? Dice, Dios, tú conoces mi insensatez. ¿Y qué dice después, hermanos? Y mis pecados no te son ocultos. Déjame le digo algo acerca de esta zorra, hermanos, de los pecados ocultos, ya casi para finalizar. Pero los pecados ocultos, hermanos, y yo creo que todos aquí tenemos pecados ocultos. Amén. No hay nadie aquí que pueda decir, no, yo soy bien puro. No es cierto. Si usted dice eso, usted es mentiroso, porque todos tenemos algo que no le hemos confesado a otra persona y que a veces no le hemos confesado a Dios. Pues déjeme decirle algo, hermano. Los pecados ocultos son una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar. Amén. Así son los pecados ocultos. Déjeme le digo algo más acerca de los pecados ocultos. El pecado oculto, hermanos, la zorra que está oculta en nuestro corazón, en nuestra alma,
es oculto para todos, menos para Dios. Amén. Podemos engañar a todo mundo, menos a Dios. Y hermano, usted se preocupa más del mundo que no le puede hacer absolutamente nada, pero no se preocupa de Dios que lo puede hasta mandar al infierno. Amén. Otra cosita, hermanos, acerca del pecado oculto, hermanos. El pecado oculto, la zorra que está oculta, hermanos, hace que vivamos una vida falsa. Yo no sé, hermanos, pero ¿a cuánto les gustan los billetes falsos? Yo traigo como 5, se los doy. A nadie le gusta lo falso. Y a veces hay cristianos así que viven una vida falsa. Amén. Y no se puede así. El pecado oculto, hermanos, no hace que Dios esté con nosotros, por el contrario, sí hace que Dios esté en nuestra contra. A veces confundimos bendición de Dios con misericordia de Dios. Y no hay que equivocarnos, hermanos. No hay que equivocarnos. Porque el hecho de que si yo tengo un pecado oculto y yo despierto, nada más es que Dios tiene misericordia de mí y está esperando que yo me arrepienta. Pero hay muchos que le juegan al vivo. Hay muchos que dicen, así le voy a seguir. Sí están conmigo, hermanos. El pecado oculto, hermanos, dijimos, no hace que Dios esté con nosotros, sino por el contrario, hace que esté en nuestra contra. Otra cosa, hermanos, acerca de esta zorra, el pecado, hermanos, oculto afecta a otros, principalmente nuestras familias. Qué triste es cuando alguien tiene pecado oculto y su familia se está desmoronando. Su familia se está destruyendo, hermanos. Otra cosita, hermanos, es que el pecado oculto es solo cuestión de tiempo para que Dios lo exponga a la vergüenza pública. Usted se puede dar cuenta del rey David. Dice el texto, hermanos, que Dios le dice, porque tú lo hiciste en lo oculto, pero su pecado va a salir a pleno sol. Amén. Qué tremendo es esto, hermanos. Por esa razón, por esa sencilla razón, es que nosotros deberíamos de sacar de nuestras vidas esa zorra de pecados ocultos. Decirle, Señor, sí es cierto, hay esta zorra en mi vida, la quiero sacar de mi vida. Pero muchos no, muchos tenemos ahí la zorra, ay mira qué bonito, mira su colita cómo se le hace, se le redondea como a Willy. ¿Sí están conmigo? Acariciamos esa zorra, la queremos ahí, no queremos sacarla de nuestra vida. Pero déjeme decirle, si no la saca, ella lo va a destruir a usted. Aunque parezca inofensiva, aunque parezca linda, aunque esté bonita, pero lo va a destruir si no saca esa zorra de pecados ocultos. Mencionamos 6 zorras, hermanos. La primera zorra que dijimos que debemos de sacar de nuestra vida es la zorra de la crítica y la amargura. La segunda, hermanos, es la zorra de la venganza. La tercera es la zorra del menosprecio. La cuarta es la zorra del descuido espiritual. La quinta es la zorra de la cobardía. Y la última, hermanos, es la zorra de los pecados ocultos. Yo no sé, hermanos, qué zorra haya en su vida, pero yo sí puedo decirle algo, hermanos. Ora a Dios que la podamos sacar para que nuestras viñas no sean destruidas, hermanos, y que esas viñas que el Señor nos ha dado puedan rendir fruto. Cantares capítulo 2 versículo 15, aquí terminamos, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne.